La gripe verde. Capítulo 1. Sin memoria. Fecha. Desconocida. Hora. Desconocida. Madrugada, el viento helado del amanecer movía suavemente mi cabello mientras yo estaba tirado en esta terracería. El sol lentamente se asomaba iluminando mi cabello alborotado, mi playera rota y con manchas de sangre al igual que mis pantalones. Un coyote aullaba a lo lejos, abrí lentamente mis ojos recuperando la conciencia y al instante comencé a sentir un fuerte dolor en todo mi cuerpo. Me levanté aturdido, confundido y desorientado. Confundido volteé, detrás de mí, muy a lo lejos por las montañas, pude observar cómo se levantaba una enorme columna de humo. Me preguntaba qué había pasado mientras intentaba ponerme de pie pero se me dificultaba mucho, cada vez que lograba pararme me daba un dolor punzante en mis muslos que me hacía caer al suelo. Mi garganta estaba seca y no recordaba nada todavía, comencé a buscar a mis alrededores algo que me pudiera ser útil, un poco lejos de donde estaba pude ver que había una mochila en el suelo, me pregunto si será mía o acaso era de alguien más. No podía mantenerme mucho de pie y cuando lo lograba y daba un paso mis piernas dejaban de responder y terminaba cayendo nuevamente al suelo. Lo bueno era que a pesar de los golpes y el dolor en mis brazos funcionaban un poco mejor así que comencé a arrastrarme por la tierra hasta lograr llegar a la mochila. Pasó un buen rato hasta que logré llegar a la mochila era verde con una gran raya blanca con decorados negros, y enfrente tenía una pequeña bolsita, la mochila no tenía cierre, solamente se ajustaba para cerrar o abrir con la ayuda de un cordón negro, la abrí rápidamente esperando encontrar algo útil. Al abrirla me llevé una sorpresa y una decepción, dentro de la mochila solamente había esta libreta en la que escribo, una pluma, también por alguna razón habían algunas balas, papel higiénico, un par de calcetines y un pequeño papel doblado. No había nada para beber y mi garganta seguía más seca, terminé desplomándome nuevamente viendo hacia el cielo. El sol comenzaba a sentirse más intenso y yo no podría moverme, sentía como mi cara ardía cada vez más fuerte. Comencé a sentirme un poco mareado y lentamente todo comenzó a ponerse oscuro y terminé desmayándome. Mucho tiempo después desperté de golpe ya que me estaba ahogando, tragué bastante agua y comencé a toser. Luego de unos segundos retomé conciencia y me di cuenta de que había comenzado a llover, el agua era fría y las gotas dolían un poco al caer pero era agua, no lo pensé mucho y junté mis manos para recoger un poco de agua y comenzar a beberla. Mientras la lluvia caía en mi cuerpo lentamente mis piernas dejaban de doler y logré ponerme de pie, tomé aquella mochila, no sabía si era mía o de alguien más pero decidí llevármela, quizás me sería útil más tarde. Pensaba caminar en dirección hacia la columna de humo, tal vez tenía algo que ver conmigo y me ayudaría a recordar qué pasó. Cuando di unos pasos hacia esa dirección decidí detenerme en seco, me quedé viendo hacia esa dirección unos segundos para darme media vuelta y caminar hacia la dirección contraria. Caminé por algunas horas cruzando este gran desierto, por fortuna la lluvia continuaba y el agua fría mantenía la fuerza en mis piernas. Por donde sea que mirara solo podía ver tierra, monte, rocas y algunos pequeños árboles, mas sin embargo nunca logré ver una casa o alguna señal de vida a excepción de algunos animales como lagartijas, iguanas, algunas aves y alguno que otro coyote. No paraba de caminar por más tiempo que pasara, incluso la lluvia había cesado, ahora en el cielo solo habían grandes nubes grises que apenas dejaban ver un poco el cielo con un tono azul opaco. Mientras continuaba caminando por este desierto, pude ver que entre la arena de este lugar y al lado de un arbusto seco se encontraban tirados unos pantalones color caqui con un cinturón negro, pero que por el sol del desierto ahora estaba descolorido. Me pregunto cómo habrán llegado hasta aquí o de quién serán. Seguí caminando un par de horas más hasta que por fin, a mis pies, la tierra y el césped seco desaparecían ante el inicio de una carretera. Comencé a caminar por esta carretera la cual lucía bastante vieja y descuidada, teniendo varias grietas de donde salía un poco de monte seco. Seguí caminando por esta carretera, de vez en cuando volteaba atrás de mí por si veía a algún auto para pedirle ride a la ciudad más cercana, pero esta carretera al parecer estaba abandonada. Mientras caminaba pude ver que a lo lejos había un gran letrero de color azul. Al acercarme pude leer lo que decía aquel cartel con letras blancas. Visite nuestro nuevo Sam's Club ubicado en la ciudad de Huamanila. Debajo de aquel anuncio había un letrero un poco más pequeño que decía: Little Village a solo 20 kilómetros.
Me emocioné al leer eso ya que al parecer más adelante había un pueblo, aceleré el paso ya que el dolor en mis piernas había desaparecido casi por completo. Seguí caminando en la dirección que marcaba aquel cartel, el día lentamente se iba terminando y la noche comenzaba a llegar así que aceleré mi paso. Esta calle comenzaba a dar un poco de miedo debido a la oscuridad de la noche, a lo lejos se escuchaba el pequeño canto de un búho y también algunos aullidos. Lentamente mi entorno comenzaba a volverse muy frío, empezaba a temblar e incluso podía ver cómo de mi boca salía un poco de vapor cada que respiraba. A pesar de que hacía un frío tremendo, las plantas de mis pies me quemaban como el infierno. Volvía a tener bastante sed y hambre, justo cuando estaba por caer desmayado, logré ver a lo lejos algunas luces, al enfocar la vista me di cuenta que era una casa y no solo eso, era la primera de varias casas más, al parecer había llegado al pueblo. Ya estando en la entrada del pueblo, forcé mis piernas para seguir caminando y entrar en él. Mientras caminaba por esta zona miraba hacia los lados por si lograba encontrar personas que me pudieran ayudar, pero no había ninguna en la calle. Seguí caminando viendo más casas con luces encendidas, incluso llegué a acercarme a ellas y tocar los timbres pero nadie respondía. Seguí caminando y llegué a lo que parecía ser el centro de este pueblo, era un enorme parque, en una de las esquinas había una gran iglesia, habían algunos bancos y algunos locales alrededor, pero aún seguía sin ver personas. Decidí ir a aquel parque y sentarme en una de las bancas blancas que habían ahí, por fin podía descansar un poco mis piernas, la luz de una farola me alumbraba mientras el viento soplaba levemente moviendo un poco mi cabello, miré al frente y pude ver que había una máquina expendedora de refrescos color azul. Me levanté de la banca y caminé hacia ella, busqué en mis bolsillos pero no logré encontrar alguna moneda, luego recordé algo que un viejo amigo me había enseñado, no recuerdo su nombre ni su apariencia, pero sí recuerdo que él me enseñó que abajo de las máquinas a veces quedan monedas, me agaché y comencé a buscar. Logré encontrar una moneda, rápidamente saqué mi mano e introduje la moneda en la ranura de la máquina. Me paré enfrente de ella observando los botones para ver qué refrescos tenía, habían Pepsi, Mirinda, 7-Up, manzanita y había uno más llamado Andedo el cual decía ser de sabor mango con limón. Solo saqué una Pepsi normal la cual estaba fría y la comencé a beber mientras veía el paisaje. La ciudad continuaba estando vacía, cuando terminé de beber aquel refresco simplemente seguí caminando hasta llegar al frente de lo que parecía ser un hotel. Vi aquel letrero pequeño en la puerta el cual decía en letra cursiva abierto, me asomé por la puerta de cristal para ver el interior de aquel hotel. Pude ver varias mesas con sillas de madera, las sillas tenían un cojín azul mientras que las mesas tenían manteles blancos. Pude ver cómo del techo colgaba un candelabro el cual parecía mecerse lentamente de un lado a otro, en las mesas no había ni una persona sentada y por lo que pude observar tampoco estaba él o la recepcionista. Respiré profundo sintiendo el aire frío entrando en mis pulmones para luego dejar salir un suspiro cargado con aire caliente. Abrí la puerta y al hacerlo logré escuchar el pequeño sonido de una campana la cual anunciaba mi llegada. Caminé lentamente por aquel piso de madera hasta llegar al escritorio de la recepción. Me mantuve de pie por algunos minutos en completo silencio hasta que por fin decidí hablar. Buenas noches. Fueron las palabras que salieron de mi boca en voz alta, tratando de buscar a alguien que pudiera ayudarme en aquel momento, pero simplemente no obtuve respuesta alguna. Estuve ahí parado por unos 15 minutos sin que alguien saliera o se diera cuenta de mi presencia, era casi como si este hotel lo hubieran dejado abandonado, lo cual me parece ridículo puesto a que las luces están encendidas, no solo las de este hotel sino la de varias casas en este pueblo. Miré al frente y detrás del escritorio había un cuadro grande de madera con algunos ganchos pequeños de los cuales colgaban las llaves de las habitaciones. Volteé viendo a mi alrededor si acaso había alguien más viéndome, al no encontrar a nadie lentamente caminé hacia atrás del escritorio, rápidamente tomé una de las llaves y caminé rápido hacia el baño de hombres. La llave tenía una pequeña tabla de madera la cual decía el número. Salí del baño y caminé lentamente y tratando de hacer el menor ruido posible mientras buscaba el número de la habitación. Cuando por fin lo encontré volteé a los lados para checar si alguien me estaba mirando, abrí rápidamente la puerta y entré a la habitación cerrándola nuevamente.
En este momento estoy acostado en la cama de la habitación con la luz de una lámpara en forma de farola que está en la pared de la habitación. Decidí escribir todo lo que pase desde que desperté hasta este momento. Más que nada lo hice por si las personas del hotel o la policía descubren que me quedé en esta habitación sin pagar y así sepan lo que realmente me pasó. Mientras estoy en la cama vuelvo a revisar lo que hay en la mochila, solamente tengo la libreta, la pluma, algunas balas las cuales son 6, el rollo de papel higiénico, un par de calcetines y el papel doblado. Revisé el bolsillo de enfrente de la mochila y solo encontré unos audífonos rojos y unas corcholatas de Coca-Cola. Viendo las pocas cosas que traía conmigo decidí desdoblar la hoja de papel, era una fotografía. En la foto había una chica de cabello castaño el cual estaba amarrado por los lados, dándole forma como de orejas de ratón, un par de corazones, tenía lentes, una bendita en la mejilla, usaba una bata blanca y tenía una mirada cansada aunque estaba levemente sonrojada. Por alguna razón al verla mi corazón comenzó a latir un poco más fuerte, como si ver a esta chica provocara una sensación extraña en mí, me sentía nervioso, comencé a sudar, mis mejillas se sentían calientes y mi estómago se sentía raro. Decidí guardar nuevamente la foto aunque esta vez en el bolsillo de mi pantalón, me recosté en la cama observando por la ventana el resto de casas de este pueblo con las luces encendidas mientras lentamente me quedé dormido. Fecha. Desconocida hora. Desconocida, mañana, desperté lentamente debido al viento helado que entraba por la ventana, ese momento me di cuenta de que la ventana de la habitación tenía un enorme agujero por donde se filtraba el aire. Al verlo rápidamente me levanté guardando las cosas en la mochila, ya estaba metido en suficientes problemas por haberme metido a esta habitación sin pagar como para que ahora también me cobren la ventana. Guardé las cosas en la mochila y abrí levemente la puerta para asomarme por si acaso venía alguien, aunque algo extraño pasó en ese momento. El pasillo lleno de farolas con paredes blancas y suelo de madera se había convertido en una pared café, gris y deteriorada con algunos agujeros de donde salían pequeños cables y farolas que no servían, el suelo fino de madera pulida se había convertido en un suelo con tablas rotas, charcos de agua estancada y moho algunas partes. Bastante confundido tapé mi boca y nariz, y comencé a caminar con mucho cuidado por este suelo rechinante, evitando hacer el menor ruido posible. Cuando llegué a la recepción pude ver que el candelabro que vi colgando anoche estaba en el suelo, atravesándolo solo quedando la mitad en la superficie. Decidí mejor salir de aquel hotel. Cuando estaba en la calle pude ver que el pueblo se veía muy diferente a como lo había visto en la noche. Las calles estaban sucias, llenas de basura y algunos agujeros en el concreto y en los patios de algunas casas. Los agujeros se veían extraños, no era como si alguien los hubiera escarbado, eran grandes, deformes y muy profundos, como si hubieran sido hechos por algo y no por alguien. Comencé a respirar profundo para tranquilizarme un poco, cuando ya estaba más calmado observé el resto del pueblo y comencé a caminar por la carretera que atravesaba todo el lugar. Mientras caminaba podía ver varias casas en ruinas y abandonadas, adentrándome más en el pueblo pude ver lo que parecía un convoy militar abandonado. Algo confundido decidí acercarme lentamente evitando hacer ruido, pues si habían militares lo último que quería era meterme en más problemas de los que quizá ya estaba. Llegué a la parte de atrás del convoy esperando encontrarme con alguien pero no había nadie, al parecer el convoy estaba abandonado. Lo único que pude ver fueron un par de arañazos y marcas de manos manchadas con un líquido rojo intenso y un aroma a putrefacción que casi me hizo vomitar. Aguantando la respiración me alejé de aquel lugar. Mientras me alejaba tropecé con algo en el suelo, al momento de levantarme e intentar irme de nuevo algo me tomó de la pierna. Al momento de ver qué era pude ver que se trataba de una mano la cual tenía rastros de putrefacción y algunas heridas de las cuales goteaba un líquido negro y espeso muy parecido al petróleo. En ese momento grité de miedo y jalé mi pierna con fuerza logrando soltarme de aquel brazo. Recuerdo como de mi pantalón aún quedaba colgando uno de los dedos de aquella mano, aunque eso no fue lo que me preocupó. Lo que realmente me preocupó y me hizo querer salir corriendo de aquel lugar, fue ver cómo de abajo del convoy lentamente comenzaba a salir algo arrastrándose, pero no era un animal ni nada por el estilo. Lo que comenzaba a salir entre lamentos de agonía era el cuerpo putrefacto de uno de los soldados. Su boca babeaba aquel líquido negro rojizo y espeso mientras balbuceaba lo que parecían ser intentos de palabras.
Aquellos ojos blancos de los cuales parecía provenir una pequeña y extraña luz, como si fueran un par de focos que están intentando brindar una escasa iluminación, que aún sin pupila podía sentir que su mirada estaba puesta en mí. Recuerdo cómo a duras penas logró salir de abajo de aquel convoy e intentó abalanzarse sobre mí en varias ocasiones para tratar de darme una mordida. Cuando intentó morderme tomé una madera que estaba al lado mío y golpeé al soldado en la cabeza haciéndolo retroceder. Después de aquel golpe pensé que lo había matado, pero rápidamente se recuperó y soltó un gruñido más fuerte, como si de un animal salvaje se tratara. Cuando quiso darme otra mordida coloqué la madera frente a mí y el soldado la terminó mordiendo, no podía quitársela de la boca así que aproveché y le di un puñetazo que vino desde abajo haciendo que retrocediera haciéndolo tropezar. Aproveché esa oportunidad y salí corriendo de aquel lugar dejando a esa cosa en el suelo. Mientras caminaba podía sentir como poco a poco el hambre regresaba a mí, me he pasado corriendo un muy buen tiempo para alejarme de esa cosa y buscar ayuda. Después de un muy buen rato caminando llegué a lo que parecía ser el desagüe de esta ciudad, pude ver que había una reja de metal la cual estaba rota de afuera hacia adentro como si algo la hubiera atravesado. Volteé a mis alrededores y no podía ver nada más que casas al otro lado de este desagüe así que caminé por en medio de la ruptura de la reja y comencé a caminar por en medio del desagüe. Mientras caminaba pude observar un auto el cual había contado con una de las columnas de lo que parecía ser una autopista que cruzaba el desagüe por arriba. En el suelo pude ver cómo habían huellas de neumáticos que conducían del auto chocado hasta el agujero en la malla así que me imagino que esto fue lo que la atravesó. Continué caminando por este desagüe, el ambiente se sentía extraño, era silencioso. Quizás demasiado silencioso. Continuaba caminando pero a lo lejos, de la cabina de lo que parecía ser un helicóptero de noticieros, que estaba en el suelo emergía lo que parecían ser lamentos de personas. Una parte de mí quería ir hacia ellos e intentar ayudarlos, quizás estaban heridos y necesitaban mi apoyo pero otra parte de mí se mantenía tensa y provocaba que en vez de avanzar diera pasos hacia atrás. Decidí que lo mejor sería ignorar esos lamentos y continuar mi camino. Por fin luego de un buen rato logré salir de aquel desagüe, llegando hasta donde estaban estas cosas, mientras caminaba por este vecindario volteaba a mis alrededores en busca de señales de vida pero no podía ver a nadie. Seguí caminando pero poco a poco comenzaba a tener hambre, cada paso se me hacía más pesado y mis piernas comenzaban a temblar, intenté mantener mi mente ocupada en otra cosa para desviarla de mi creciente hambre. Por fin mi estómago se estaba calmando así que podía volver a caminar con normalidad. Mientras más caminaba no paraba de voltear a mis alrededores por más que intentaba no podía dejar de estar ansioso y sentirme vigilado. Continuaba adentrándome más en este vecindario el cual estaba demasiado solitario. Me comenzaba a sentir cansado, quizás el correr rápido y la falta de alimento por fin me estaban cobrando factura. Sentía que mis piernas me quemaban y como si clavos se incrustaran en la planta de mis pies a cada paso que daba. Volteando a mis alrededores pude observar un árbol a orillas de una banqueta así que decidí que era momento para descansar un poco. Me acerqué a aquel árbol y pude observar que había un corazón tallado en su corteza con las iniciales AMASE. Realmente nunca le vi la importancia a hacer eso, colocaba mi mochila a los pies del árbol y me acostaba en el césped bajo aquel árbol. Volteé hacia arriba viendo nuevamente aquellas iniciales talladas en el tronco para luego sacar la foto de mi bolsillo viendo a aquella chica. Al verla nuevamente mis mejillas se pusieron caliente y mi estómago se revolvía un poco. Me pregunto quién será esta chica y por qué al ver su foto me pongo así de nervioso. Decidí ignorar esa sensación y guardar aquella fotografía para poco a poco irme quedando dormido.